Superposición de ondas. Elegir una onda con una forma matemática sinusoidal se hace por simplicidad, pero la forma de la onda de la función sinusoidal no tiene nada que ver con la propiedad esencial del movimiento de la onda. Es decir, no es la naturaleza de la función, sino la forma en la que se combina el argumento de la propagación de la onda y el tiempo, el que hace que el modelo se propague. Así, si sustituimos la función seno por cualquier otra función f de y menos bt, tendremos un modelo que se propaga con velocidad v en dirección y, análogo que en el caso con el seno. Además, las ecuaciones 9.25, donde E0 es igual a c por B0 y B0 es igual a E0 sobre c, se aplicarán como antes y nuestra onda tendrá que cumplir las tres propiedades generales que hemos vuelto a listar aquí, donde en primer lugar el campo electromagnético se propaga a velocidad c. La segunda propiedad es que en cada punto de la onda y en cada instante se cumplen las ecuaciones 9.25, es decir, E0 es igual a c por B0 y B0 es igual a E0 sobre c. Y finalmente, el campo eléctrico es perpendicular al campo magnético y a la dirección de propagación, es decir, el campo eléctrico cruza el campo magnético, nos da la dirección de propagación. El campo eléctrico, magnético y la dirección de propagación son ortogonales entre sí. Ahora imaginemos que tenemos una onda electromagnética plana, como la mostrada aquí en la figura, la cual es descrita matemáticamente por las ecuaciones del campo eléctrico igual a E0 en dirección y sobre 1 más x más ct al cuadrado sobre l cuadrada, y el campo magnético es igual a menos E0 sobre c en dirección z sobre 1 más x más ct al cuadrado sobre l cuadrado. Como podemos ver, ambas cumplen la segunda propiedad. E es igual a c por B0 y B0 es igual a E0 sobre c. Aquí la longitud L se ha tomado como fija y se ha elegido como un pie. Y esto porque la velocidad de la luz es muy cercana a un pie sobre un nanosegundo. Este campo electromagnético satisface las ecuaciones de Maxwell. Además, es una onda plana debido a que no depende de y o de z. Como podemos ver en el argumento, solo depende de x. Y se propaga en el sentido y dirección menos x, lo cual se deduce por el signo positivo que tenemos en el argumento x más ct. Esta dirección menos x es en realidad la dirección y sentido del campo eléctrico cruz el campo magnético, es decir, de la dirección de propagación de la onda. En esta onda electromagnética nada oscila o se alterna, es simplemente un pulso electromagnético con una cola larga. En el instante t igual a 0, aproximadamente en el origen, se podría medir la amplitud máxima del campo eléctrico, que es igual a E0, o la del campo magnético, que es igual a E0 sobre c, también en cualquier punto en el plano YZ, no solo en este punto. No solo en el punto de origen. Finalmente, este esquema también nos muestra cómo se observaría el pulso electromagnético en el instante t igual a menos 3 nanosegundos. Las ecuaciones de Maxwell para el campo eléctrico y el campo magnético en el espacio vacío son lineales, por lo tanto, la superposición de dos soluciones también es solución. O en otras palabras, la suma de dos soluciones es solución. Y tendremos casos en los que en una misma región puedan propagarse cierto número de ondas electromagnéticas sin afectarse una a otra. Así, el campo eléctrico en un punto espacial y temporal es el vector suma de los campos eléctricos de las ondas individuales, y lo mismo va a ocurrir para el caso del campo magnético. Hagamos un ejemplo para visualizar mejor esto. El ejemplo dice: un ejemplo importante de la superposición de dos ondas planas similares viajando en direcciones opuestas es el considerado por una onda que se propaga en la dirección y sentido
Y, descrita por las ecuaciones E1 y E1 y B1, que como vemos difieren entre ellas tanto del sentido, son ortogonales como deben ser, y B1 es igual a E0 sobre C. Digamos, es lo que cambia con respecto a E1, como también debe ser, ya que habíamos visto que esta es una de las propiedades de una onda plana electromagnética. Y continúa, nosotros hemos introducido la longitud de onda lambda de la función periódica y nosotros hemos usado justo lo que comentábamos, que B0 es igual a 0 sobre C. Ahora consideremos otra onda y tenemos a E2 y B2. Ahora, análogamente, ellas son ortogonales entre sí, pero ahora tenemos que B2 se propaga en dirección menos X. Es decir, nosotros tenemos aquí una onda con la misma amplitud y longitud de onda, pero esta onda se está propagando en sentido menos Y, en el caso 2. Ahora, con las dos ondas presentes, las ecuaciones de Maxwell aún se satisfacen, pero los campos eléctrico y magnético ahora son la superposición de los campos E1 y E2 y B1 y B2, es decir, la suma de ellos, como se muestra aquí en el esquema, en las ecuaciones, perdón. Ahora, recordando que la fórmula para el seno de la suma de dos ángulos es igual, el seno de alfa más menos beta es igual al seno de alfa por el coseno de beta más menos el coseno de alfa por el seno de beta. Así vamos a decir que alfa sea igual a 2pi por y sobre lambda y beta igual a 2pi ct sobre lambda. Y podemos entonces sustituir. Así, para el caso del campo eléctrico, tenemos el seno de alfa menos beta más el seno de alfa más beta y lo desarrollamos con nuestra fórmula en el rectángulo. Tenemos entonces el seno de alfa por el coseno de beta menos el coseno de alfa por el seno de beta más el seno de alfa por el coseno de beta más el coseno de alfa por el seno de beta. Vemos que se nos van la parte del coseno de alfa con el seno de beta y nos queda igual a 2 veces el seno de alfa por el coseno de beta. Ahora, para el caso del campo magnético, tenemos el seno de alfa menos el seno de alfa menos beta menos el seno de alfa más beta y desarrollamos. Y obtenemos el seno de alfa por el coseno de beta menos el coseno de alfa por el seno de beta menos este signo que está aquí, el seno de alfa por el coseno de beta, entra el signo negativo de la resta de los senos y tengo coseno de alfa, seno de beta. Y aquí lo que se nos va es el seno de alfa, coseno de beta. Así, esta segunda suma nos queda como menos 2 veces el coseno de alfa por el seno de beta. Así, al sustituir en nuestras relaciones y multiplicar por E0 y la dirección Z para el caso del campo eléctrico, es decir, nuestra primera ecuación, y por E0 sobre C en dirección X para la segunda, obtenemos la forma de nuestro campo eléctrico y campo magnético que describen esta onda estacionaria. Aquí ya hemos sustituido lo que vale alfa y lo que vale beta en los términos originales. Los siguientes esquemas nos muestran cómo se vería el campo eléctrico y el campo magnético debido a esta onda electromagnética en diferentes instantes. Tenemos entonces aquí la forma sinusoidal tanto del campo eléctrico como del campo magnético. Vemos que entre ellos son ortogonales, que el campo eléctrico va en dirección Z y el campo magnético en dirección en dirección menos X. Y aquí vemos cómo se verían ambos campos. Aquí vemos que el campo eléctrico se esquematiza con el máximo positivo después del origen y en el otro esquema tenemos su máximo positivo un instante antes del origen. Son dos instantes distintos y tenemos aquí cómo se observaría esta onda electromagnética. Ahora, el factor C sobre lambda es la frecuencia con la que el campo oscila en cualquier posición de X. Y el factor 2pi C sobre lambda es la frecuencia angular. Veamos entonces que el campo eléctrico depende
del coseno de la frecuencia angular por el tiempo y el campo magnético del seno de la frecuencia angular por el tiempo. Recordemos la forma del seno de x y del coseno de x. El seno es una función impar que se va a anular cada múltiplo de pi, pi, 2pi, 3pi. El coseno se va a anular cada múltiplo de pi medios, es decir, pi medios, 3pi medios, 5pi medios, npi medios. De esta forma, el campo magnético se va a anular cada múltiplo, cada n medios de la frecuencia angular, es decir, cada n medios de 2pi por c sobre lambda. Y el campo magnético se va a anular cada n por la frecuencia angular por t, es decir, cada n 2pi c sobre lambda por t, donde en ambos casos n es un entero. Esto en cada uno de los casos va a ocurrir en cada semiperiodo. De estos esquemas también podemos ver que el máximo del campo eléctrico y el campo magnético ocurren en distintos tiempos y en distintos puntos. Es decir, esta onda electromagnética que hemos encontrado tiene sus campos eléctrico y magnético fuera de fase. Y con esto vamos a terminar el video.